Hoy nos hemos congregado en esta Eucaristía para poder celebrar el sacramento de bautismo de Ian Gael Ortiz Matamoros. ¿Dónde están sus papitos? Los padrinos. Y también el sacramento de bautismo de Edward Flores Obregón. ¿Tu madrina o tu padrino? Vamos a pedir a Dios para que les pueda otorgar la gracia del sacramento del bautismo. En esta Eucaristía también vamos a pedir por el eterno descanso de Juan Elías Aponte en el día de su cumpleaños, en el aniversario de su cumpleaños. ¿Están los familiares de nuestro hermano Juan? Muy bien. Vamos a comenzar esta Eucaristía diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, el sacramento del bautismo es una gran fiesta porque nos ayuda a comprender que Dios siempre está presente en medio de nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo. Es por ello que tenemos que elevar el himno de gloria, dando gracias a Dios por su infinita misericordia. Oremos. Dios de nuestros padres, que guiaste a la mártir Santa Teresa Benedicta en el conocimiento de tu Hijo crucificado, imitándole incluso en la muerte, concédenos por su intercesión que todos los hombres reconozcan a Cristo Salvador y por medio de Él puedan contemplarte para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que
padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar con las ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos juntos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Nos ponemos de pie para poder escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué nosotros no pudimos echar al demonio? Les contestó: por vuestra poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Los que se van a bautizar junto con su padrino, en el caso de nuestro hermano, con su padrino, se ponen de pie, los dos, y
toda padrinos y papás, junto con el niño, también se ponen de pie. Acérquense. Queridos hermanos, para poder recibir el sacramento tenemos que hacer algunos signos previamente antes de la homilía. Por eso les voy a preguntar: ¿qué nombres han elegido para ti tus padres? Un solo nombre. ¿Qué nombres han elegido para su hijo? ¿Cuál fue? ¿De acuerdo? Los dos fuertes tienen que hablar, no hay dudas. Ahora les pregunto: ¿qué piden a la Santa Iglesia para su hijo? ¿Qué sacramento? ¿Qué pides a la Santa Iglesia? ¿Qué sacramento? Al pedir el sacramento del bautismo, saben que se obligan a educarse en la fe para que, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseñó en su Evangelio, y que eso lo van a educar en su pequeño. ¿Sí? Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a estos hermanos a crecer en la fe en la Iglesia? La comunidad cristiana lo recibe con gran alegría. Yo en su nombre lo signo por la señal de Cristo Salvador. Posteriormente a mí, ustedes, como padres y los padrinos, harán sobre la señal de la cruz, y usted hará sobre la señal de la cruz después de mí. Pueden tomar asiento. El día de hoy estamos celebrando el sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario. Este sábado tiene la particularidad de podernos mostrar este texto bíblico del Deuteronomio, en la cual Moisés sigue instruyendo al pueblo de Israel acerca de lo que tiene que hacer para tener una vida plena. Y Moisés es muy transparente al podernos decir algo que debe estar también dentro de la vida de todo cristiano. Nos dice: el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Y es algo que también nosotros como cristianos debemos seguir. Algunas veces nos olvidamos de que nuestra vida está guiada por Dios y aferrada a Él, y nos dejamos someter por diferentes circunstancias que no nos llevan a poder mirar a Dios como centro de nuestra vida, sino las cosas solamente del mundo. Por ello, hoy tendríamos que reflexionar cuántas veces en medio de mi vida no estoy amando a Dios, en medio de mi vida, en medio de mi historia.
Por eso, cuando nosotros escuchamos la última parte del texto bíblico del Deuteronomio, en este capítulo, nos dice: no olvides al Señor que te sacó de Egipto, no olvides al Señor que te sacó del pecado, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Una prioridad dentro de nuestra vida es hacer que Dios sea el centro de nuestra historia. ¿Y cómo nosotros podríamos tener en cuenta que esto verdaderamente puede funcionar dentro de nuestra vida? Hoy la Iglesia Universal celebra a una santa que ha llegado a ser doctora de la Iglesia. Normalmente en la Iglesia tan solo hay muy pocos doctores que se les podría considerar por sus escritos y por su forma de pensamiento que lo trazaron en sus palabras o en sus escritos. Nos referimos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que fue judía, imagínense, judía, pero en un día de la búsqueda que ella tenía por amar a Dios o por hacer lo que a Dios le parecía, porque era muy sabia, ¿no? Ella había leído el Deuteronomio, todos los libros del Pentateuco, y yo me imagino que ella también leyó esta parte que hoy hemos leído. Pero ella se quedó, se podría decir así, con una incertidumbre. Aquí falta algo que Moisés, si bien es cierto, nos lo dijo, pero algo que es una experiencia de fe, una vida constante. Y precisamente contemplamos que la conversión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ella se encuentra con una santa, con Santa Teresa de Jesús, una monja, se podría decir así, de claustro, fundadora de las Carmelitas, de la renovación de las Carmelitas. Y ella, si leemos nosotros su biografía, dice que cuando encontró la biografía de Santa Teresa de Jesús, ella encontró la plenitud de lo que en el judaísmo se había quedado tan solo en una zozobra. Y es lo mismo que podemos nosotros podríamos tener en cuenta en medio de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos limitamos a descubrir a Dios, pero solamente en las cosas que vienen a nuestra vida y ya. Pero tendríamos que trascender más allá. Y es por ello que hoy, en especial en los padrinos y en los papás de este pequeño, se les confía la educación de la fe. No es un juego lo que ustedes están recibiendo, sino es la vida para la eternidad, hasta la entrega total de la vida en Dios. Por eso, si nosotros seguimos leyendo la historia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, contemplaremos que en medio del holocausto ella muere quemada. ¿Y dónde se ha encontrado su cuerpo? Entre los residuos que quedaron de su cremación. Sabemos cómo morían, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Todo judío era quemado, ¿no? Y precisamente Santa Edith Stein nos demuestra que este seguimiento a Cristo no fue tan solo el poderse encontrar con la vida de un santo, sino también es experimentar que Dios a ella también le llamó y le llamó a hacer algo nuevo. Por eso el Señor hoy, dentro del texto bíblico, también nos sugiere y nos invita a que nosotros reconozcamos que solo en la fe podemos encontrar consuelo, alivio y una promesa de eternidad. En medio de un mundo en el cual muchas veces está llena de falta de fe. Hoy, ustedes, queridos hermanos, tienen que ser los portadores del mensaje del Señor en medio del mundo. Hermano, tú que estás asimilando la fe por iniciativa propia, imagino que esos Señor te están obligando. Voluntad, ¿no? Precisamente haz todo para agradar al Señor.
Y ustedes, padres que han venido aquí para pedir el bautismo, hagan todo para que Dios sea glorificado en las enseñanzas que ustedes puedan dar a este pequeño junto con sus padrinos. Que María, nuestra Madre, nos ayude y que así vivamos siempre fortalecidos con su providencia y su amor. Ahora les invito a que se pongan de pie todos. Queridos hermanos, oremos ahora por estos hermanos que van a ser bautizados y por todo el pueblo santo de Dios. Por ello, después de cada invocación respondemos: te rogamos, óyenos. Todos, te rogamos, óyenos. Para que nuestros hermanos, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcancen nueva vida y por el bautismo se incorporen a su santa Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el bautismo y la confirmación los haga fieles discípulos suyos, que den testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a través de una vida santa lleguen al reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para este niño y el padrino de nuestro hermano sea ejemplo de fe viva para este hermano nuestro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde siempre su amor a estas familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que renueve a nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora pidamos la intercesión de los santos para que ayuden en su vida cristiana a estos hermanos que van a ser bautizados. Por ello, después de cada invocación, responde: ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, San Juan Bautista, santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los santos y santas de Dios, acérquense otra vez aquí adelante. Los bautizados al centro. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que estos hermanos nuestros, lavados del pecado original, sean templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Del pequeño empieza a botar el botón del pecho. Usted muestra las manos. Oremos, queridos hermanos, al Señor Dios Todopoderoso, para que conceda a nuestros hermanos, por el agua y el Espíritu Santo, una nueva vida que procede del amor de Dios. Queridos hermanos, ahora que estamos unidos en este templo, todos nosotros acompañando a estos hermanos que van a ser bautizados, tenemos que
hacer nuestras renuncias a todas las insidias del maligno, y también tenemos que hacer nuestra profesión de fe. Por ello, a las primeras preguntas respondemos sin renuncia. Por ello les pregunto: ¿renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo de pecado en el mundo, al error como juzgación de la verdad, a la violencia como contrario a la verdad y al egoísmo como falta de testimonio del amor? Sí, renuncian. Renuncian a sus obras que son sus envidias y odios, sus perezas e indiferencias, sus cobardías y complejos, sus tristezas y desconfianzas, sus materialismos y sensualidades, sus injusticias y favoritismos, sus faltas de fe, de esperanza y de caridad. Renuncian a todas sus seducciones como pueden ser el creerse los mejores, el verse superiores, el estar muy seguros de ustedes mismos, el creer que ya están convertidos del todo, el quedarse en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios. Renuncian a creerse superiores a los demás, esto es, a cualquier tipo de abuso, discriminación, fariseísmo, hipocresía, cinismo, orgullo, egoísmo personal y desprecio. Renuncian a inhibirse ante la injusticia y necesidades de las personas e instituciones por cobardía, pereza, comodidad, ventajas personales. Renuncian a los criterios y comportamientos materialistas que consideran el dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer ante todo, el negocio como valor absoluto, el propio bien por encima del bien común. Ahora tienen que hacer su profesión de fe, a lo cual tienen que responder: sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por ello y por última vez te pregunto a ti primero, hermano: ¿quieres ser bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Y ustedes, padres y padrinos, ¿quieren bautizar a su hijo en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Ya que esa es intención, suban a la bautismo. Primero la hermano. Sube, Padre. ¿Dónde han estado? Los papás aquí. Y al caer, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pónganse los bautizados en medio otra vez. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y les ha dado nueva vida con el agua y el Espíritu Santo, los consagre con el Cristo de la salvación, para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Permitan los pañuelitos blancos. Son ya nuevas criaturas y han sido revestidos de Cristo. Estas vestiduras blancas sean signo de su dignidad de cristianos. Ayudados por la palabra y el ejemplo de los suyos, consérvenlas sin mancha hasta la vida eterna. Amén. ¿Me permite sus velas? Recibe la luz de Cristo. Muy bien. Y a ustedes, padres y padrinos, se les confía presentar esta luz, que sus hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. Muy bien, miren al público, por favor. Miren al público y miren. Les presento a nuestros hermanos, nuevos integrantes de la gran familia de Dios. Aplausos para ellos. Ya son parte de la iglesia. Las velas lo dejan prendido hasta el momento después del Padre Nuestro. ¿Ya? Ahora vamos a presentar nuestras ofrendas. Pueden tomar asiento, ya con los familiares pueden traer las ofrendas. Los familiares traigan las ofrendas.
manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que te ofrecemos en la fiesta de tu mártir, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y ya que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, actualiza el que tu Hijo te ofreció con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Teresa Benedicta de la Cruz, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerzas de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Se ponen de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Se pone
ponete de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo, Luis Alberto Guamán Camayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Ian Gael Ortiz Matamoros y Edward Flores Obregón, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándonos del pecado, tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo. Inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Recuerda a tu Hijo, Juan Elías Aponte, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Pueden apagar sus velas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a comulgar se ponen en el centro, los demás tomen asiento. Oremos, se ponen de pie. Concédenos, Padre misericordioso, que los frutos celestiales del árbol de la cruz fortalezcan el corazón de quienes veneramos la memoria de Santa Teresa Benedicta, para que unidos fielmente a Cristo en la tierra, merezcamos comer del árbol de la vida en el paraíso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora vamos a presentar a nuestros hermanos Ian y Edward en manos de María, nuestra Madre. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una buena tarde en compañía de nuestro Dios. Que María, nuestra Madre, nos acompañe siempre. El hermano Edward con el día que trae sus rosarios, por favor.